Grabando. Bien. Buenas mañanas, tardes, noches, cuando sea que escuchen esto. Esto es un Conversando Giladas versión podcast extrema, fuera del estudio, en mi estudio casero. Y tengo privilegio, honor y esas palabras que usan los periodistas, sí. ¿Viste? Me gustan, hay que decirlas, de que me acompañe Pau Soto, una persona que yo conocí hace muchos años. Es verdad. De una manera bastante extraña. Iba a traer la revista que nos unió, la tengo por ahí en algún lado. Okay. Esa primera edición. Y después nos enteramos esa misma noche, me enteré yo que ella escribía, yo le conté que también. Hablamos de blogs. Wow. En ese momento, muy 2015. 2011 incluso. Bueno, hablamos recién con Agustín que los blogs para mí es 2010 a 2017. Claro, bien. Yo los puse en esa época, no sé vos qué decís. Te apoyo. Para mí, porque después aparecen las redes muy fuerte. Sí, es verdad. Después entra Instagram muy fuerte y para mí se come completamente el mundo blog. Es verdad. Después la distancia, el tiempo, la vida nos fue como distanciando, pero al mismo tiempo siguió habiendo ciertos encuentros. Por las redes. Por las redes, así es, en los cuales yo me transformé en un lector de tus libros, los cuales me acompañaron muchísimo, hay que decirlo. Y ahí también me nace esta admiración que decía antes y disfruto mucho la posibilidad de poder hoy estar charlando con vos. Así que bienvenida a Conversando Giladas. Muchas gracias. Primera entrevistada fuera de Mendoza que hay en el programa, Qué así privilegio. que eso está muy bueno. Primero, quiero que hagas vos una propia presentación tuya, tipo el pitch, viste que te piden cuando en las editoriales. Sí. Te dicen, che, necesito que me mandes un textito cortito sobre quién sos. A ver, para que la gente que no te conoce diga, che, es esta persona. Tengo como un parrafito que copio y pego y envío. Por supuesto, todos. Sí, digo, ya está. Es lo que hay que tener. Solo trato de que tenga información actualizada y ya está. Tipo, la última información la tenés que sumar. Total. Pero bueno, mi nombre es Paola Soto. Yo nací en Venezuela, pero vivo en Buenos Aires desde el 2016. Llegué en otoño, casi finalizando el otoño, comienzos de invierno. Momento que, bueno, ya hablaremos más adelante cómo influye en toda mi obra. Soy licenciada en Comunicación Social. Ejercí también en prensa, radio, más que todo la parte de escritura. Y nada, tengo 2 libros publicados. El primero es Mala Brigada del 2016-2018, que también es otra historia que ya te contaré más adelante. Y Toda esta distancia, que es el más reciente, del 2020. Justo Bien. También un libro medio pandémico. Cámara graba, listo. Dijimos, pandémico, mundo pandémico, sí. Toda esta distancia. Sí. Me acuerdo, a mí me llegó mayo de 2020. Claro, fue un libro que, bueno, entre las maneras de presentación, el contrato lo firmamos en el diciembre del 2019. Estábamos todos súper inocentes planeando para el futuro. Yo siento que además ese fin de año, con el principio del 2020, para mí teníamos toda una expectativa. Súper esperanzador. No sé qué había. No sé. Pero había un sentimiento, por lo menos en la cultura. En el espacio cultural yo recuerdo como un sentimiento de esperanza. Yo me acuerdo que me puse a producir cosas. Con un grupo de amigos y amigas estábamos por fundar una productora que la terminamos haciendo, pero fue mucho más pequeña de lo que nos imaginábamos por la pandemia. Sí. Pero había mucha esperanza ahí. Bueno, para la presentación de este libro planeábamos con la editorial hacer algo como que asimilara la distancia en persona, ¿no? Como que asemejara, digamos. Como que yo le propuse la idea de hacer una presentación grabada donde la gente fuera presente. Una visionaria. No, ¿sabes qué? Fuiste una visionaria. La idea era que la gente se reuniera en un salón, como que yo iba a salir a hablar del libro, pero yo no salía, sino que proyectábamos un video a través de Skype. Porque nadie Zoom usaba todavía Zoom no en ese entonces. Yo hablé de Zoom 2 meses antes de la pandemia. Bueno. Lo aprendí a usar, es más, 2 meses antes de la pandemia y eso me dio trabajo después. Perfecto. Visionario. Sí, tuvo un momento de visión. Y fue como presentar esa idea más o menos asimilando ahí la distancia, qué sé yo, y que la gente se pudiera sentir como cómo era mantener una relación a distancia y después salíamos y teníamos una conexión presencial. Claro. Y tanto planear, bueno, empieza el confinamiento estricto, empieza todo. Efectiva la distancia. Y el libro lo presentamos a través de Zoom. Hicimos una presentación. Una distancia real. Igual te vino ahí como un lineamiento narrativo había. Fue increíble, total. Y cobró un poco de sentido también. Otro sentido. Yo creo que tomó otro sentido. Sí, yo total. recuerdo cuando lo leí, a mí me llega en mayo, después de mi cumpleaños, si no me equivoco, 14 de mayo, por ahí me llega. Soy muy bueno con las fechas últimamente. Qué suerte.
y yo no estaba en mi casa, estaba en otro lado, me había ido a pasar parte del confinamiento a otro lado. Después una relación que se termina y me queda ese libro que había recibido en aquella casa y era como, mucha distancia de todo, confinamiento y todo, y me acompañó muchísimo en el 2020. Yo creo que ahí tomó, para mucha gente, otro significado respecto a la distancia. Total. Pero estamos en tu último libro, vamos a volver para atrás. Para atrás. Mundo literatura, yo te decía antes de ayer cuando hablamos, que me interesa charlar con vos sobre las letras. Y te decía, esto es como muy amplio, reduzcámoslo. Pero yo siento que todos tenemos una relación específica con las letras, con la literatura, capaz no tanto, pero sí con el vocabulario, al ser tan amplio. ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo decís, bueno, no sé, por ejemplo, yo recuerdo mucho que mi abuelo tenía una habitación como esta, que las 4 paredes eran una biblioteca. Okay. Entonces tenía 2.500 libros, numerados, todos numerados, categorizados. Yo, por ahí hay varios y están numerados. Agarrás y decís el 768. Entonces, qué genio. Yo tengo como esa relación con las letras. Okay. Yo tengo una relación como muy rara, muy por mi abuelo, muy por esos lados. ¿Cómo te llegan a vos? Bueno, yo entro... mi familia no es como muy lectora, en el sentido de que no fue que mis padres se sentaron y me dijeron, bueno, empieza por acá, vamos a comprarte estos libros. Cuando yo era chica, ¿no? Pero en mi casa hubo mucha música, siempre. Y yo siempre digo que la poesía a mí me entra por el bolero, ¿no? Ok, Mi me familia encanta. es muy de escuchar boleros, rancheras, no sé, tangos incluso. Y yo era de estar por casa y de repente escuchar a Perales cantando Libertad, no sé. Claro. Ese tipo de cosas que no te das cuenta que vas absorbiendo de manera cultural y que vas asociando con los domingos de limpieza, digamos. Pero, absolutamente. pero Que después, se transformarán después en domingos de escritura, tal vez. Sí, y en domingos de limpieza en tu vida adulta Sí, también. por La vida supuesto. adulta Eso ya no falta. queda ahí impregnado. Y eventualmente, bueno, tuve mucho acercamiento con mi profesora de literatura en el colegio. El colegio fue muy importante para mí en el nivel de aprender. Entré por la mitología, por ejemplo, mitología griega. Mi profesora era una persona, pero histriónica, apasionada. Era de esas profesoras que llegaban y te contaban, que no les importaba mucho el contexto, ¿no? Como, o el uniforme o el horario, qué sé yo, sino que llegaba y necesitaba contarte algo como si se estuviera quemando. Claro. Como, mira lo que hay acá. Aquel sentimiento visceral de compartir algo. Total. Y se ponía a recitar poemas, se ponía a recitar el comienzo de la Ilíada en pleno clase. Era una situación maravillosa. Maravillosa, que llegaba tarde porque hablaba con las plantas y decía, no, tenía que terminar de regar. Y te lo decían, ¿me entiendes? Sin problema alguno. Sin esa vergüenza. Cero, una mujer. Que viste que en la adolescencia uno la puede tomar de dos maneras. O la puede medio mirar como admiración, tal vez, o la puede tomar para la burla. Claro, total. Sí. Que la mayoría me imagino era para mitad chiste. del curso tomando el chiste y vos diciendo en un lugar como... Total. Claro. Yo creo que es esa la forma de vida. Es posible. Yo creo que en algún momento quizás a mí también me daba gracia. Por supuesto. Porque era la edad, hasta que después va pasando el tiempo y miras atrás y dices, esta mujer era impresionante, ¿no? Claro, me gustaría llegar a un lugar y recitar el principio de la Ilíada. Por supuesto, que eventualmente lo hice, o sea, pero... Y ahí estaban las raíces de, de esa necesidad de contar. Yo siempre cuento que a mí la poesía también me gusta mucho por las metáforas, como mi profesora me enseña sin saberlo, que se puede decir una cosa y queriendo decir otra, ¿no? Total. A través de la interpretación. O sea, no todo tiene que ser como llegar a un lugar y decir yo me siento así, si no te puedo decir otra cosa y bueno, ahí te lo dije igual, sí, ¿no? Sí. Y la conexión fue inmediata porque era una edad en la que mi mayor plan en ese momento era esconderme. O sea, yo quería estar en la parte de atrás del salón, que no me llamaran para pasar el pizarrón, que nadie supiera que yo existía, ¿sabes? Yo estaba allí, era pánico. Y en general, en la vida, la adolescencia es un momento bastante complejo. Vertiginoso, ¿no? Estás ahí como definiendo expuesto. Cómo sentir, qué es sentir. Es muy difícil. Cómo decir que sentís algo. Muy raro. El cuerpo te cambia todo el tiempo, te despierta, eres otra persona, que sientes, cómo lo sientes, cómo lo interpretas, todo. Y lo más fácil es pasarlo un poco en silencio, ¿no? En soledad y hacia adentro. Y encontrar esta manera de poder comunicarlo, porque también si no lo hablas hay cierta soledad, pero hablarlo te da pudor o no sabes cómo hacerlo.
Sí, Y la esa literatura fue... idea de que lo que no se dice no existe. Claro, Y encontrar capaz la analogía para decirlo sin decirlo era hermoso. es... Era sí. maravilloso. Y ahí entró la poesía y mi profesora fue muy importante para eso. Claro. ¿Y entraste directamente por la poesía? Entré, creo que sí. O Bien. entré por algo parecido a... Claro, ¿sabes? una forma de escritura similar, podría. Sí, o sea, por ejemplo, tenía amigas con las que también tenía afinidad por la escritura. Y lo que hacíamos era comprábamos cuadernos y Sí. nos intercambiábamos el cuaderno el fin de semana. Una suerte de cadáver exquisito. Sí, yo escribía mis cosas. Claro. Era como intercambiar diarios. O sea, era Sí, mucho más me gusta. íntimo. A nivel de confianza. Absoluta, que se cuentan ni con una mano esas personas que pueden hacer eso, total. Increíble. Y primero que te lean. Y segundo, que te den una devolución es un montón. O que te intervengan el texto, o que te recomienden cosas. Y eso lo hacía... Además de que te lean la intimidad. Sí. Porque que te lean hoy en un libro es otra cosa. Pasó por Claro. otro lado, otra Sí, curaduría. sí. Que te lea la intimidad es, Sí. es otra cosa. Pero jugábamos mucho con las estructuras. Claro. Era casi todo epistolar, por ejemplo. Bien. O hacíamos como, recreábamos poemas que nos habíamos visto en clase y nos gustaba. Obviamente el tema era algo súper personal. Ay, como no encontré ese grupito de amigos en mi adolescencia. Era una amiga. Yo leyendo a Becker solo. Pobre. Solo. Es un montón. Leyendo a Becker y diciendo, claro, la rima, claro, voy a escribir mi poesía. Leer a Becker en algún momento es como un antes y un después, ¿no? Sí. Es como te llega ahí a un lugar interesante que dices, ay, yo Y quiero sencillo hacer esto. también. Sí, Es- complicado esa- a la vez. Pero tiene cierta simpleza en su Sí. rima. Como que no es lo mismo arrancar por Borges. Claro, ¿viste? sí. Sí, Es muy emocionante igual. Claro, O sea, sí, lo sí, vas sí. leyendo y te descubre. Sí. Y bueno, hacíamos este intercambio de cuadernos. Yo escribía toda la semana y el viernes nos intercambiábamos. Yo leía todo el fin de semana su cuaderno, ella el mío, y el lunes volvíamos a intercambiarlo de nuevo. Me encanta. Entonces, por ejemplo, ella escribía en rojo ciertas cosas, a veces escribíamos a dos manos, yo escribía un texto, ella escribía otro texto. O sea, jugábamos Haría una mucho película con esto. independiente sobre eso. Claro. Haría una película ¿Ah, sí? media... Sí, lo haría. Me gusta como idea de película, ¿viste? Bueno, Adolescente. me puedes llamar para el casting. Un corto, tal vez. Entonces, capaz peli es muy larga, pero un corto me da lindo. Sí, es un buen formato para Sí, sí, empezar. sí. Y para equivocarse, ¿no? Muchísimo. Total. O sea, la cantidad de cosas que escribíamos, ya muchos de esos cuadernos ni existen. Yo soy muy kamikaze para esas cosas. Como me lanzo y los hago y no pasa nada, pero tampoco tengo miedo después en borrar todo. De hecho, ¿En ahí- que desaparezca? Sí. O Yo sea, tengo la hoja de mi primer poesía. no tengo remordimiento para nada de eso. Tengo una carpeta así, mi bibliorato, ordenado cronológicamente con folios con mis poesías. Desde la primera hasta cosas random que Cero. hay. Eh, Como que hay cosas que yo siento que ya no van a funcionar y me Claro. estorban un poco. Es como, bueno, Ah, necesito total. que se borren. sí. Ya está. Yo por eso las guardo como muy lejos. Acá no están, por ejemplo. Claro. Están en un cajón lejos, total, absolutamente lejos. Para que no estorben, total. Hay Sí, algo ahí en el que sí, estorba. Esto me parece ahí algo interesante. La acumulación de letras o de palabras, ¿sentís que pueden llegar a molestar? Sí. Tanto físicamente en lugares como adentro de uno. Y bueno, mentalmente no hay mucho más que hacer que lidiar sacarla. con eso. Pero a lo que me refiero es como, si no puedo hacer algo con esto ahora, necesito no verlo, Claro. porque no estoy allí, digamos. Y también hay cosas que yo escribo y ya sé que no, o que puedo releer de hace mucho tiempo y sé que ya no me van a servir para algo en el futuro, digamos. Eso es re interesante. Porque me cambia la voz, porque la manera de ver esto no es la misma, porque siento que hay Mientras algo... no le pega el micrófono, todo va a estar bien. Porque siento que hay algo que ya dije en relación a esto y que no lo voy a decir igual. No sé, hay, por ejemplo, hay poemas que escribí en la época blog, digamos. Sí, hace ok, un montón. entremos ahí, me gusta. Entremos me gusta. en el blog. ¿Los cuadernos sería qué año? Mira, 2008, Claro. 2007, por ahí. Yo me gradué del colegio 2008. Bien. 2009, no sé, por ahí. Y fueron los dos últimos años de bachillerato. Bien. Después ya empieza esa época... Universidad. Blog. ¿Entrás en la universidad y te abrís el blog o más o menos cuándo lo abrís? Mira, ¿cuántos blogs has tenido tú?
3. Claro, ¿ves? Ese es el mundo blog, hay que tener más de un blog. 3. Sí, Yo sí, voy a ser sincero, 3. Claro. Uno solo visible. Ay, no. Uno solo visible, los otros 2 fueron... ¿Para ti? O sea, no es... Sí, no. uno fue... El primero fue sobre viaje. Ok, Lo abrí en 6º grado de primaria. ok. Post viaje de fin de primaria, que conté un poco mi experiencia en el viaje y Ok. tuve unas vacaciones después y contaba como eso. El segundo también fue más o menos sobre eso y el último sí fue el visible, Relatos con Barba. Ese Fue Blogspot. Blogspot. Claro. Sí, ¿Y Blogspot. antes tuviste Fotolog o no? No, yo no tuve. Yo tuve un Fotolog que no entendía cómo funcionaba, pero yo tenía un Fotolog. Había que tenerlo, sí. No, yo tuve no. MySpace también. MySpace tuve, no me gustó. No lo usé mucho más tiempo. Claro. Que además esto, si no es porque la plataforma cierra, uno sigue flotando en el éter del internet, porque uno Sí, nunca total. vuelve a cerrar la cuenta. No, ¿viste? uno no cierra cuenta. No lo cierra cuenta. Solo elimina que no sea visible y listo. Pero... Claro. Sí. Bueno, con el Blogspot yo tuve 3. Mi primer blog fue Teatro Utópico. Y escribía, tipo, viste qué maravilla estas cosas. Eso es hermoso. Olvidate. Una intensidad en la época. Y escribía tipo obras, eran los nombres de las entradas. Ok. Y eran obras, no sé qué, obra 1 y escribía tal cosa, qué sé yo. Nada tenía que ver con el teatro, no era nada teatral, la estructura no era teatral, era solo el diseño del blog. Entonces tenía como un header de Igual blog, me parece qué sé yo. lindo que esa época donde no le prestás atención a la estructura. Cero. O sea, era solamente como para ilustrar que estabas en un teatro. Claro. Entonces había unas butacas y todas, obviamente dramas, estaban todas las butacas llenas de polvo, como estaba todo destruido, el escenario no estaba. Mi blog por como- suerte tenía un preset de 2 colores. Qué bien, mucho más fácil. Después Pero porque tuve siempre fui otro- medio bruto para el tema de diseño. Ah, ¿sí? ¿No te gustaba? No O- como que no tengo paciencia. Ok. Entonces era como... Hay que ponerse, ¿eh? Esas Yo cosas hay que terminaba ponerse. editando cosas en HTML como agregar códigos, ¿viste? Como Claro, no, yo Es para esas como- cosas nunca tuve paciencia. muy loco. Capaz recién ahora la estoy empezando a tener. Bueno, somos hijos del internet. o Sí. sea. Y después tuve Pau de Limón, que fue como mi blog más conocido. Y en el medio tuve otro, no me acuerdo del nombre. Pero eso era, abrir, cerrar. O creo que fue Pau de Limón que lo volví a abrir, no sé. Claro que le podías Hay que cambiar el mantener nombre. un blog igual. Hay que mantener un blog. A mí en un momento me asustó. Viste qué? que llegaba a tener mucho alcance. Sí. Yo en un momento entradas, los todo. empezaba a compartir en Facebook. Sí, Y Facebook es totalmente incontrolable. Claro. Va, igual las redes en general. Capaz Instagram es más controlable, ¿viste? Que podés limitar más cosas. Sí. Twitter hoy también. Pero Facebook era gente compartiendo. sí, Entonces las entradas crecían. Y en un momento dije, silencio el blog. claro. Dejé de publicar las entradas y seguía publicando textos, pero no seguía publicando A la gente. a la gente, digamos. O lo publicaba en Twitter que tenía mucho menos alcance. Claro. Como que me asusté y dejé de publicar. ¿Por qué te dio miedo? Siempre me da miedo esas cosas. Que te lean. Total. Porque sí, además todavía no terminaba de definir la estructura en pos del mensaje. Ujú. Y me ponía mucho a mí en el mensaje. Ok, ¿Viste? Esto de encontrar el yo ficcional en todo caso, Ok. en vez de mostrar el yo propio, el yo real en el texto. buscabas el yo ficción todo este tiempo. Lo buscaba, no lo encontraba. Claro. Entonces me mostraba a mí, me Sí. terminaba mostrando a mí. Y era cuando decís, che, hay mucha... Hay mucho tuyo afuera. Claro, hay mucha intimidad muy puesta ahí. Sí. Entonces ya... Lo lindo es que puedes jugar siempre con eso, ¿no? ¿Quién va a Total. saber realmente hasta qué punto eres tú y hasta qué punto no? Siempre. Yo también por eso jugué con el nombre. Claro. Por eso tuve el primer tema ahí con mi nombre, decir no soy Jera. Ujú. Era el otro Gil de Barba. Hoy sí, Claro. soy Jera y me hago cargo de Claro. esa situación. Los arrobas son un tema, los nombres arrobas son un tema. Sí, Recién sí. decías Pau de Limón y me sonaba a esos nombres de Instagram, de un montón de bandas y un montón de gente, ¿viste? Que se ponen algo, una Mal. fruta o algo, una verdura, algo y un Era invierno. como que la idea del blog era, por ejemplo, a veces era más Pau y a veces era más limón. Entonces Ah, iba como bien. un poco más íntimo, un poco más ácido, un poco no sé qué, pero era mantenerlo, era un montón. Sí. Y lo Porque la cerré. gente también te lo reclama, ¿viste? En algún momento sí, porque hay gente que conoce solo por Blogspot. Como que hay gente que El sabe famoso el nombre. cosito de arriba de blog. Claro. Que te pasea a pasear por blogs sí, raros. Sí.
Y hay gente que te comenta y que solamente tienes ese contacto por los comentarios, digamos, pero no tienes redes, no tienes mail, no tienes nada de esa persona. Sí. Y a mí me llegaban a escribir, viste que los comentarios te llegan al mail, tipo, alguien te ha comentado no sé qué. Y tenías que entrar a blog. Y entrabas, claro. Bueno, y los comentarios a veces que me llegaban era de, hace mucho no comentas nada, no posteas nada, no sé qué. Digo, claro, porque no estoy acá hace un montón y tú y yo no tenemos contacto por otra plataforma que no sea Blogspot. Claro. Y de repente para esa gente te moriste, o sea, un día no estás. Sí, dejás de existir. Claro. Y en esto de, bueno, la relación con las letras, agarrás, empezás con esos cuadernos, tu profesora, vas al blog, empezás a publicar, la gente empieza a aparecer del otro lado y vos empezás a generar un vínculo también de aportar tus letras al éter, al mundo entero. Sí. ¿Dónde nace el escritora? Que viste que yo creo que hay un momento donde dice, ok, acá hay una responsabilidad con el hecho de escribir. Deja de ser una cosa que uno va haciendo y hay una responsabilidad en el hecho de escribir y una voluntad de sentarse a escribir. Sí. Que supongo yo que ahí aparecerá el libro. No sé, yo creo que sí. ¿O es antes? Yo creo que es ahora, recién. Ajá. Con 2 libros encima. Sí. Me parece hermoso igual, con 2 libros encima. Mira, hace tiempo escuchaba una entrevista de Marilina Bertoldi donde ella decía que ella se dio cuenta de que era lo que quería hacer, se dio cuenta ya después con varios discos afuera, ¿no? Y yo creo que es un poco así el proceso. O sea, uno lo hace también desde las ganas, ¿no? Desde el hacerlo, no sé, yo a veces escribir es como mi respuesta inmediata a las cosas, ¿sabes? Como mucha gente me dice, bueno, pero cuando estabas escribiendo Malabriga no te das cuenta que era un libro lo que estabas escribiendo. No me he dado cuenta porque no estaba sentada escribiendo un libro, ¿sabes? Claro. Estaba pasando por un proceso aparte, era otra cosa. Y de repente, bueno, uno crece, uno entiende, uno entra de golpes a los mundos editoriales, esto pasa, esto se publica, buenísimo todo, pero todo es un aprendizaje. Y yo creo que recién ahora estoy entendiendo muchas cosas de la escritura desde la parte de escritora y desde la parte de lectora también. Total. También hay algo en la composición que es raro. La idea de escribir, cuando uno escribe y se sienta a escribir un solo poema, pasa algo. Sí. Pero si vos te sentás a escribir un poema en composición con otros 30, es totalmente distinto ese poema. Cosa. Que a veces está bueno hacerlo así y hay veces que sí, solo quiero escribir este poema. Sí. Como un single, ¿viste? Totalmente. Sí. Bueno, puede ser, sí, ahora pensando Malabrigada para atrás, que tenga eso de vos, te siento escribiendo poemas que después fueron Malabrigada. Totalmente así. O sea, yo no sabía que Malabrigada estaba existiendo en ese entonces. Total. Y no lo supe recién hasta... Bueno, la historia de este libro es un poco medio predestinado. Yo siento que ese libro tenía que existir y que solo necesitaba un cuerpo, ¿viste? Y bueno, y salió. Corte. La historia del libro. Sí, y bueno, cuando yo conocí gente en San Telmo ese año que llegué, en 2016, conocí un grupo en una librería que eventualmente me invitaron a una presentación de un libro, una lectura a micrófono abierto, y yo no iba a ir, porque dije, ¿a quién conozco que voy a ir? Qué fastidio, que no sé qué. ¿A quién le interesará lo que voy a leer? Nada, era en realidad ir a escuchar. Total. O sea, y dije, no, qué fastidio, no voy a ir. Pero era una movida que yo hacía en Venezuela, que hace mucho, bueno, y en realidad fue una de las cosas que quería conocer también, ¿no? La movida, qué sé yo. Pero estaba muy, como que me sentía mal, y dije, hay que salir. O sea, hay que obligarse a veces a ciertas cosas, ¿no? A accionar. Totalmente. Dije, bueno, voy. Me quedaba el bar a 2 cuadras de mi casa. Encima, o sea, además no tenía que tomar nada. Estaba ni todo dado nada. para que estés en ese lugar. Claro. Así que dije, bueno, voy. Y estoy allí, veo que la movida es súper linda, el micrófono abierto, el ambiente, la gente, qué sé yo. Y hablo con la que organizaba el ciclo y le digo, bueno, quiero formar parte, cuando tengas un chance, qué sé yo, me dices tal. Y hubo, no sé si fue por casualidad que tenía un puesto abierto para leer esa noche. Me dice, ¿tienes algo para compartir? Le digo, bueno, estuve escribiendo estas cosas, sí, la voy a leer. Y me puse a leer unos poemas que entonces eran de Malabrigada. Claro. Yo no sabía que era todo esto. Y después me dice, ¿qué es eso que estás escribiendo? ¿Qué es eso que leíste? ¿Es un libro? ¿Está escrito? ¿Qué sé yo? ¿Está publicado? Cuando lo termines o si lo tienes terminado, mándamelo, porque yo tengo una editorial y me gustaría verlo, no sé qué tal. Y fue un poco así, ¿sabes? Y dije, ¿será que entonces sí es un libro? Bueno, me siento, organizo, veo, monto todo, qué sé yo. Para mí el nombre igual
bromeábamos con mis amigas, porque lo de malabrigadas en serio era como una palabra, un sobrenombre que me decían mis amigas cuando llegué. Claro. Porque yo no he tenido invierno nunca en mi vida. Y llegué mal abrigadísima. Total. Tenía una chaquetita nada más. ¿Cómo? Yo estaba chocha. Y a los 2 grados de Buenos Aires húmedo. Con el viento que hacía, además. Es terrible. Llegué y al día siguiente llovió. Entonces era lluvia, humedad, viento, todo. Te pegó la ciudad de esa manera. Me arrastró. Sí. Y bueno, mis amigas ya habían vivido inviernos y estaban en ese plan, ¿no? Me decía, te tienes que abrigar así, no sé qué. Y esta manera de enseñar a alguien querido. Qué concepto hermoso el enseñar precioso. A abrigarse. Total. Hay un poema para una de mis amigas, Verónica, que justo me acompañó a comprarme mi primer abrigo. Y es una imagen como bastante significativa dentro de todo el proceso. Entonces, bueno, era un libro que estaba ahí. O sea, si no lo veía, estaba ciega directamente, claro. Porque estaba toda la metáfora dada. Yo estaba pasando por un proceso de ruptura súper difícil, una transformación personal. Y dije, nada, tengo que hacer algo con esto, ¿sabes? Cuando lo tienes allí. Estaba chusmeando cuáles son las que tengo marcadas. Yo marco. Cuéntame. Subrayo. A ver, en este qué raro las marqué abajo. No, acá tengo una marcada arriba. La 3. ¿Cómo los marcas? Creo que en toda esta instancia fui a lápiz. Okay. Ahí creo que fui a lápiz y marcar cosas específicas, pero ya es otra lectura que hice de ese libro. Yo ya estaba escribiendo el mío. Okay. O sea, ahí hay otra lectura, claro. ¿Viste? Y en este, por lo visto, ha sido a... ¿No subrayas? A doblez. Sí. ¿Con lapicero? Con lapicero, no con lápiz. Porque no, te da miedo. Hay algo ahí, hay algo sin duda. Yo recontra rayo con lapicero, escribo en los bordes. Sí. Bueno, yo sí escribo, pero voy al lápiz, como que no sé por qué. Se borra el lápiz igual después. Sí. No te voy a discutir para nada eso. Se borra. Este me encanta. Mira, acá tengo uno con lápiz. El 23, si alguien me pregunta cómo fue tu amor. Bueno, ese fue como el hit del libro. Bueno, yendo a tema hit y yendo a tema comunicacional de las letras. Ajá. En un momento tipo 2000, no la vuelvas loca al animal. ¿Viste? En un momento 2000, ¿qué será? 17, 16 me animo a decir. Okay. 16 no creo. Empieza todo un mundo Instagram. Creo que es cuando nacen las historias, ponele. Okay. Donde la gente podía compartir muy rápido las cosas. Y también aparece como una fuerza muy grande literaria en algunas personas que se hicieron ultra famosas por leer poesía, por hacer este tipo de pequeña como declaración, ¿viste? Sí. Como que estas pequeñas declaraciones toman muchísima fuerza. En algún momento de tu escritura, ¿eso se te pasa por la cabeza? ¿Que sea instagrameable el libro? Que sea comunicable de alguna manera más como rápida. Cero. Nunca escribo pensando en nada más que no sea lo que estoy escribiendo. ¿No escribís pensando en el lector? No. Ajá. No. Escribo pensando en la poesía, o sea, incluso ni siquiera escribo pensando en mí. Es como que yo no soy lo importante, lo que se está escribiendo es lo importante, ¿no? Y es como cuando te vas solo a algún lugar y dices, ya encontraré a alguien que le guste lo mismo que a mí en el camino, mismo plan. O sea, escribes, publicas, ya encontrarás un lector el mismo libro, ¿no? Sí. A quien le pegue como le pegue, a quien le guste, a quien no le guste, está bien. Pero la idea es que el compromiso es con contigo. la poesía. Me acuerdo mucho, yo ya te podrás dar cuenta, me gusta escuchar entrevistas. Escuché una entrevista de Billie Eilish hace mucho tiempo, donde ella decía, para la creación de sus canciones, decía, yo imagino que en algún momento todo el mundo se va a morir. Sí. Y yo me voy a quedar viva, sola, con mis canciones. Uf. ¿Soy capaz de soportarlo? ¿Soy capaz de convivir con eso? Si sí, entonces es esto. Y me parece que es la descripción exacta. ¿Escuchaste la nueva entrevista de Billie Eilish? De David Letterman. Sí, hermosa. Genial. Sí. Genial. El proceso de creación de ella cuando está dentro del estudio. Hermoso. Bueno, hay un podcast que se llama Song Exploder donde hace la canción con Phineas. Sí. Bellísimo. Cuando hablan del piano, que me parece que es una metáfora que aplica para muchas cosas, ¿no? Que él dice, el piano va dentro de la canción
es muy fuerte la presencia al comienzo y después lo saco. Y lo saco solo para volver a meterlo para que la gente se dé cuenta de que en algún momento no estuvo. Eso me parece precioso. Brillante. Entonces, claro, también es lindo para el proceso creativo pensar cómo puedo lograr estos tipos de efectos, ¿no? Claro. Por eso te digo que un poco yo me siento más escritora ahora que he recorrido. Tengo 2 libros, he entendido mucho más, he estudiado un poco más, cada vez que voy por la calle o cada vez que algo me gusta mucho, lo que pienso es cómo puedo hacer yo esto en la escritura, o cómo Claro, lo que puedo eso se lograr transforme en una palabra, en una poesía. imagen, en una emoción, en algo. Sí, y volviendo a aquello de tu adolescencia, de Sí. encontrar o querer decir algo sin decirlo Sí, también. Total. Y pensar en la interpretación todo el tiempo. O sea, bueno, la cabeza del escritor, ya lo sabrás, no para nunca. O sea, No. uno va por la calle y va siempre pensando esto. ¿Sentís ¿no? que te repetís? Hasta ahora no. Pero sí me pasa que tengo como un preformato. O sea, Bien. sí me doy cuenta de que cuando... Por eso nunca confío en las primeras versiones. Total. Porque sé que mi primera versión es como que uso las herramientas básicas que tengo para sacar el mensaje. Entonces, de la primera versión lo que tengo que tomar es el mensaje. ¿Qué es lo que quería contar? Listo, ya lo entendí. Ahora empiezo a hacer como una manualidad mucho más elaborada. Sí, agarras las estructuras, decís, bueno, puedo jugar con Sí. este tipo de rima, puedo jugar con... Sí. A veces lo haces al revés. Creo que hasta ahora no me ha pasado, pero me pasa que, no sé, la idea viene siempre. Sí. Por suerte no tengo contratos que cumplir en el sentido de para tal año tienes que tener tal cosa, Claro. que creo que arruina mucho el proceso creativo. ¿Hoy estás trabajando con una editorial? Estoy con toda esta distancia en Ediciones Continentes. Edición Sí. Continente. Son como las dos. Estoy trabajando en algo propio, Ujú. pero precisamente por eso, porque no tengo tiempo ni compromiso, entonces Claro. puedo tomarme todo con más calma, ¿no? Pero viene un poco así, o sea, si voy pensándolo, voy por la calle y viene esta idea, o no sé, siempre tengo un libro o un cuaderno en el bolso, entonces voy y escribo, o si Sí. no, las notas del teléfono, ese tipo de detalles, y queda allí, y a partir de allí es que después vuelvo sobre la idea y... Yo soy un poco hija de Twitter, eso es lo que pasa. Ah, bien, me gusta. me gustó ese concepto. Sí. Me parece un gran concepto. Sí, por eso es que... de los 140 caracteres. Sí, soy hija de los Y de los 140, no de los dos. De la primera generación. Claro, sí, que había que reducir. Claro. Y- Yo tengo Twitter desde el 2009. O sea, desde que Claro, salió yo por cumplí allí. 12 años en Twitter el otro día. Claro. Sí, Somos no sé. Sí. hijos de Twitter. Sí. Entonces, claro, ¿qué viene? Esta capacidad de síntesis, esta manera de ir a la... De hecho, te podrás haber dado cuenta, mis libros tienen... Los poemas son cortos, Son o sea, son cortos. muy pocos los poemas que pasan de la primera página, ¿no? Sí. Y eso ha sido como mi desafío ahora, empezar a pensar, bueno, cómo quiero... Y lo que estoy trabajando ahora quizás es un poco más largo, pero... Nuevas estructuras. Claro. Agarrar y decir, bueno, estas Sí, nuevos... ponerme en lugares incómodos, ¿no? Total. Para salir de allí a ver qué Te sale. recomiendo un lugar incomodísimo. Sentate un día y decir, hoy serán solo décimas. Ah, sí. No me sale. A mí tampoco. Es incomodísimo. sí. Lo que hice fue escribir poesías sueltas y después las iba juntando hacia una décima. Claro. Eh, Con respecto a la molesto. estructura... ¿Viste cuando decís es molesto esto? Pero Sí. está bueno porque a veces te da el... Capaz no escribís después en décima, pero te dan los primeros 4 versos después. Sí. Los primeras 4 hay frases y decís, bueno, esta la transformo en otra. Mm. Y como que te da esa posibilidad de juego. Sí, Pero es una cuestión de también ponerse a uno en lugares incómodos para... El juego que yo suelo hacer mucho también es agarrar un libro aleatorio, abrir y una palabra y en base a esa palabra tratar de escribir algo. escribir algo. Claro. Sí, más cosas creativas, digamos. Sí, en pos de no estancarme en la repetición del mensaje. Claro. No, yo creo que con mis libros me pasa mucho, ya verás, trabajo con conceptos. Sí, Y lo que siempre necesito tener claro es el concepto al comenzar, de lo que va a ser, ¿no? Va a ser un libro, va a ser lo que sea, no importa. ¿Qué es lo que quiero contar? Entonces, bueno, Malabrigada claramente era el frío y toda esta distancia claramente es la distancia. Entonces, bueno, ¿qué elementos componen todo este universo, no? ¿Y qué Claro. tengo yo para decir en relación a esto? ¿En Malabrigada sale primero las palabras y después llega el concepto? ¿O lo fuiste encontrando también en simultáneo? Sí, para Creo mí yo. el concepto estuvo primero, en realidad. Sí. Pero sin que te dieras cuenta o ya teniéndolo presente. No, lo que pasa es que es un libro de desamor.
Entonces Claro. el desamor estaba allí. Lo que hice después fue darle concepto a ese desamor con el frío, Con el cuando frío. entendí, esto es un libro que se va a llamar así, que funciona de esta forma, y que en realidad el desamor dentro de este concepto es el frío frío. o la falta de calor. Entonces ahí lo até todo y dije, este es el concepto del ¿Tenés libro. tu preferida de Malabrigada o no? Creo que sí. ¿Lo Creo querés que... para verlo? A ver, yo creo que en realidad el número 53, que todos le llaman soltar, pero es que es muy graciosa. Porque la gente le ponga sus títulos. Sí, le pone sus propios títulos. ¿Decisión tuya lo de que sean números? Soy terrible para poner títulos. Yo se lo delegué a la editora. Claro. En gran parte se lo delegué Sí. a la editora y dije... Terrible permiso. titulando. En le dije como, estos 4 tienen que llamarse así, lo demás, si querés modificarlo, me consultás y lo Cero. hacemos. Claramente De hecho, le hice caso en todo. ¿Te das cuenta en toda esta distancia? Fue como un poco un híbrido. Los poemas cortos tienen números. Sí. Y los poemas largos dije, vale, Paola, a ver. O sea, pensemos un poquito más a ver qué pasa. Presionándote ahí. Sí, sí. No. Y me divertí un montón buscándole títulos, no me di cuenta. Tiene algo divertido el buscar el título porque para mí no caes en... Primero caes en lo obvio, después querés romper con lo obvio y ahí aparecen cosas re interesantes Sí, sí. cuando buscas un título ahí. Después cuando ya estás que dice no doy más, buscas la palabra principal, lo pones ahí y dices listo. Lo mirás así y decís, Sí. ay, este dice adiós 3 veces. Listo. Adiós. Adiós. Perfecto. Sí, sí, sí. Pero por ejemplo hay uno que se llama Sigue girando. Lo acabo de abrir. Claro. No sé por qué me salió ahí. Sí, porque está en la página estratégica. Cuando Está en abrí el libro. medio. Sí. Sigue girando es un título intencional. La idea es que cuando empieces a leer todo el poema, lo termines. De hecho, el último verso dice algo como un... Y no se detuvo. Y no se detuvo, sigue girando. Claro. O sea, es un juego entre el último verso y el título. ¿Ves? Este está marcado así. Claro. Está marcado con dos líneas, en uno que dice, pero amanece y puedo soportarlo en este cuarto sin ti, en este mundo pequeño que dejaste solo y no se detuvo. Y ahí marco de nuevo. Como que necesitaba solo esa parte. Claro. en Es ese que momento. esa parte es el corazón del poema. Sí. Mira, me di Y- cuenta de eso y lo marqué. Vámonos. Perfecto. Funcionó Llegó. subconscientemente. Sí, llegó. Pero sí, con este dije, no tengo idea. De hecho, también era mi primer libro, es un libro bastante intenso. Y me dejé entera en el contenido. Entonces ya ponerme a buscar títulos me parecía como muy forzado. Claro. Dije, van a tener todos números, me parece mucho más fácil para todos. Y lo que pasa es que con soltar es la palabra que más se repite, entonces todo el mundo le puso ese nombre. ¿Cómo te llevas con tu obra? Ahora bien, porque ahora lo puedo mirar un poco. Como que... Porque te veo agarrándolo, Sí. tocándolo, Es raro. viendo que este tiene, no sé, que atrás parece que le enganchó Sí. humedad. Y decís como, bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene? Es lindo. ¿Viste? Creo que ya tengo la distancia suficiente para mirarlos y decir qué bien que esto ocurrió. Total. Como que ahora puedo leer Malabrigada y decir, wow, ¿cómo salió ese libro de mí? No lo entiendo. No sé si no era Lorca o Amado Nervo. Se me confunde porque la edición que tengo son muy similares a la de los libros. Ujú. Y decía, en uno de los primeros libros que abre la antología, en uno de los primeros poemas que abre la antología, decía algo de que las palabras me llegan como si un viento me recorre o como si alguien más hablara por mí. No las escribo yo Claro. como poeta, sino que... ¿Te pasa eso? ¿Lo sentís que a veces lo ves y lo sentís ajeno? No sabes en qué momento lo hiciste, lo escribiste, pero hay una parte tuya que lo siente propio también. Sí. ¿O no? ¿O te sentís propia de Creo tus que poemas? depende del día, ¿no? Total. Sí, Pero, sí. A por la ejemplo, mañana puede ser, a la tarde capaz Por la no. tarde ya cambia un poco, depende si llueve o no. Con Malabrigada sí siento ahora que es un libro predestinado. O sea, este libro tenía que ocurrir. Como que cuando miras atrás y ves el proceso, como yo pude haberme quedado en mi casa, pude no haber mandado el libro a la editorial, pude no haber, pude haber llorado todos esos 3 meses sin escribir nada, pude haberme ahogado en el alcohol, pude haberme Sí, sí, ido a sí. otro lugar, o sea, pude haber tomado otras decisiones que no se van en este libro y todo llevó a este libro pero de una manera muy natural que es casi sorprendente. Claro. Por eso te digo que yo siento que tenía que pasar, ¿no? ¿Y cómo llega a Valparaíso? Eso fue en el 2018 porque lo empezaron a pedir en España Claro. y no teníamos distribución allá porque era Peces de Ciudad, una editorial independiente de Buenos Aires. ¿Cuál era la editorial? Peces de Ciudad. Peces de Ciudad. Sí. La he seguido en Instagram, creo. Sí, y tenía distribución en Buenos Aires, en Argentina, en todo el país.
Y tengo a mi gran amiga Elvira Sastre, que ya Está por ahí. Sí. Está Días sin ti y una Sí. antología pequeña que está atrás de Agustín, justo. Y bueno, ella tenía su libro en Valparaíso. Sí. Y me dice, fue una historia muy increíble, que de hecho Benjamín Prado lo cuenta en el prólogo de Toda esta distancia, porque todo pasó en ese Sí, entonces. lo recuerdo. Sí. Me gusta porque estamos hablando de estos libros y los voy recordando. Conversan. Los voy recordando entre sí, me acuerdo. Sí. Bueno, por un lado, Elvira comenta la idea a la editorial, y por otro lado, yo voy a ver a Benjamín Prado en San Telmo también, tuve una presentación. Bueno, mismo plan. Pudo no haber pasado porque estaba lloviendo a cántaros ese día. Era como a 6 cuadras de mi casa. Le había dicho a todos mis amigos que me acompañaran. Vivís en unas muy buenas 10 cuadras a la redonda, me parece. Sí, estaba muy bien ubicada. Hay unas muy buenas 10 cuadras a la redonda, definitivamente, en ese momento. San Juan y... Ay, ¿cómo se llama? La calle Defensa, que es la calle de la feria. Ajá, claro. Entonces, tenés una buena ubicación. Sí, escuchaba. Me asomaba en mi balcón y veía los libros abajo en venta, todo. Era un lugar bellísimo. Bueno, y lo voy a ver a Benjamín. Dije, bueno, nadie me va a acompañar, no importa, no voy. En algún momento dudo, voy, no voy, qué sé yo. Mismo plan. Por eso, después ahora más grande, digamos, como que pienso que mi lema de vida es: cada vez que tengo miedo, igual voy, ¿no? Me parece excelente. Porque todas las cosas buenas que me han pasado con miedo y porque voy. Me parece excelente. Recortamos ese momento para TikTok después. Así que bueno, fui, lo conocí, estuve en el recital hermoso toda la noche, que casualmente la persona que presentaban a Benjamín esa noche era Ediciones Continente. Claro. Pero yo no tenía ni idea ni que Continente existía, ni que había alguien allí, nada de nada. Todo estaba conectado en algún momento. Y, viste, al final de la presentación te podías acercar o tomarte una foto o firmar el libro, no sé. Sí. Y yo me llevé mi ejemplar de Toda esta distancia, de Mala Brigada, de la segunda edición, un librito blanco, en una bolsa de cartón, de papel, qué sé yo, guardado, sin nombre, sin dedicatoria, sin nada, o sea, nada de nada. Solo y si vos andabas sin lapicera. Nada. Yo no tenía ni batería, porque en el teléfono se lo tuve que pedir a alguien, bueno. Pero claro, mi necesidad era de compartirle algo a él en agradecimiento, ¿no? Como, bueno, ojalá te guste y qué sé yo, y punto. Y si le gustará, eventualmente nos conoceremos, lo que sea. Sin afán de más nada. Le entregué el libro y me fui. Y él cuenta esta historia, que lee el libro después, le gusta mucho y llama a la editorial a Valparaíso y le dice, tienen que fichar a esta chica porque lo que acaba de hacer es increíble, aquí está el libro, no sé qué. Y el editor, en ese entonces Tito, le dice, vas tarde, ya firmamos contrato, ya va a publicar acá. Vas tarde. Vas tarde. Me encanta me imagino la verdad, tipo que como... Creí que la había visto yo. Sí, sí. Yo creí que había sido pionero en esta situación. Listo. Así que bueno, le mandamos el libro a Valparaíso y por ahí empieza la publicación. Claro, empieza ese recorrido de Valparaíso, esa llegada a España. Sí. A distribución a otros países, porque también llega a Colombia, llega a Chile, o sea, tiene envíos internacional. Claro. Sí, y a la Feria del Libro de Madrid también. Claro, que es un momentazo. Un momentazo. Y después, con el tiempo, aparece Continental. Sí, Ediciones Continente lo conozco después. Continental es otra editorial, si no me equivoco. Corte, acción, listo. Después aparece Ediciones Continente cuando estábamos haciendo el Teatro Astral, una lectura de poesía en Buenos Aires, 2019 quizás. Yo estaba con un borrador de Toda esta distancia porque lo estábamos conversando entre nosotras backstage. Sí. Y conozco a Andrés, y Andrés es el editor de Ediciones Continente. Y bueno, empezamos a negociar. Me dice, bueno, vamos a reunirnos, no sé qué, para que me cuentes un poco. Y fue como amor a primera vista. O sea, Ediciones Continente es una casa donde quieres llegar seguro y sentirte cómodo. Y todo funcionó bastante bien, fluyó bastante bien. Para el diciembre del 2019 ya estábamos firmando el acuerdo. Y bueno, para el 2020 la idea era sacarlo y recién lo presentamos este año en la Feria del Libro de Buenos Aires. ¿Cómo te llevas con la edición? Bien, no porque, la propia, sino la ajena. No, he tenido la suerte de trabajar con gente que, primero, como que entiende también esa fina línea, ¿no? de la edición en relación a la poesía. Muchas sugerencias, todas son bienvenidas, pero al final la manera en la que uno concibe la propia obra o el propio escrito va primero. Total. Y eso lo agradezco muchísimo. Con Valparaíso no tuve ninguna especie de edición, o sea, quedó totalmente a mis manos. Con
Peces de Ciudad sí, lo trabajamos en conjunto y fue muy lindo porque yo era muy nueva. ¿Y qué pasa cuando eres muy nuevo? Quieres meter todo. Sí. Yo me acuerdo de mi primer borrador de Mala Brigada, que lo tengo impreso en algún lugar. Tenía una cantidad de epígrafes al pepe, como cantidad de cosas. Y me acuerdo, la editora de ese entonces me decía, hace falta todo esto. Y digo, pero... Y me sentí ofendida, ¿viste? Como, ¿por qué? Y cuando te Porque si sientas quiero a mirar, decir todo esto. Y es como, claro, pero igual se dice. no hace te dice la gente y vos falta. como, no lo veo. No hace falta. Entonces, tener ese tipo de experiencia es muy, muy importante. Y también saber recibirlo, ¿no? Saber que todo viene de un lugar de respeto, un lugar de cariño. Yo soy una persona que cuestiona mucho todo. ¿Tenías tus lugares de enojo igual para ese tipo de edición? Sí, pero nunca tuve... Sin decírselo a la otra persona, viste que es como más propio, capaz. Es propio, sí. Grabando, perfecto. Ahora sí volvemos. Tuvimos que arreglar ahí situación cámara. Le aviso a la gente que Sí. nada, hay complicaciones tecnológicas, obviamente. Siempre. Pero bueno, después lo que tiene esto es que en Spotify no va a haber complicaciones tecnológicas. En YouTube sí. En No YouTube importa. meto las de el cosito de los Simpsons, de Ajá. Technical Difficulties. Meto ese dibujito y todo se soluciona con eso. Bien. Le estábamos en si te enojas con la edición. Ujú. No, lo agradezco. La verdad es que sí. Pero bueno, como todo viene desde como el cariño y la sugerencia, y la última palabra al final es tuya sobre tu obra. Eso creo que Claro. es importante que se respete siempre de parte de las editoriales, y hasta ahora he tenido la suerte de que sea así. Y nada, con bueno, Valparaíso la edición fue un poco más propia. Peces de Ciudad sí tuvimos algunos arreglos al comienzo, cosa que agradezco porque terminamos limpiando bastante el libro, que por eso en Valparaíso luego simplemente Claro, simplemente fue. Total. Y con Ediciones Continente fue un momento muy hermoso, porque fue toda una tarde, pasamos, no sé, como 3-4 horas metidos en un salón. Estaba Andrés, el editor, y Luz, la editora del libro, y yo, con, no sé, café, masitas y comida, sí. y una pantalla gigante donde veíamos poema por poema. Importantísimo tener Fue- esa pantalla y además tenerlo impreso. Total. Con Pero todo ya resaltado. habíamos- Viste que los sí. editores lo tienen todo Sí. doblado, Yo resaltado. no podría si no. Es que muy tiene que importante. estar de esa manera, para Sobre todo porque es muy loco, pero impreso hay otros errores. Sí. O sea, siempre, por más Sí. veces que lo veas en pantalla, siempre hay algo impreso que lo Y detectas. viste que yo creo que entendí algo con la edición. A mí me pasó con Bastión que yo primero lo escribo para un... O sea, lo armo todo para un premio Ujú. y lo mando. Ok. Y dije, hay un libro, lo armé. Yo primero escribí una poesía que se llama Bastión, que es la que cierra. Ok. Y dije, he estado en un bastión, he estado escribiendo en un bastión y conformo Bastión. Ujú. Y cuando lo mando, digo, esto en realidad requiere edición. Claro. Y ahí hablo con mi editora. Ujú. Y me pasaba de no ver errores. Mm. Viste que decís, lo he leído 50 veces, tengo Sí. que ver que acá falta una Sí, letra. Sí, no. No la ves jamás. No. Bueno, viste que el cerebro también está medio preformateado Sí. para eso. Si ya pasaste por esta palabra 5 veces, Ya la es vuelves la a pasar palabra una vez entera. más. Sí, Sí. sí, es la la palabra lees, entera. aunque no esté Sí, bien sí, escrita, sí. Y eso pasa un montón. Bueno, con ya tener 2 personas que miren lo mismo que miras tú, ayudó muchísimo a toda la edición. Así que fue una tarde muy divertida, leímos poema por poema. Comimos un montón, la pasamos muy bien. Excelente. Cambiamos varios títulos que no sabíamos si iban o no. A ver, también hay algo de pudor, porque yo todo ese proceso lo hago sola. Claro. Y me gusta hacerlo sola porque yo no tengo problema en meterme en temas que me interesan, ¿no? Sí. Pero estar con 2 personas leyendo algo que todavía no está publicado, que se puede cambiar, y que tienes que leer un poco en voz alta también ciertas cosas de las que yo ya no me hago cargo. Bueno, ya solté, ya dejé Ya allá. está. Hay que meterse allí, ¿no? Y después, ¿qué pasa con los textos? Que tú te entregas un poco a carne viva. Total. Y es muy difícil que algún cambio que se haga o algún comentario que se haga respecto a ello no te afecte de manera personal. Sí. Entonces, ese ha sido mi mayor aprendizaje de los últimos 2 años, digamos. No es conmigo, es con el texto. Qué gran frase para toda persona que quiera escribir y quiera que lo editen. No es Total. conmigo, es O con sea, el texto, es... Para todo, para absolutamente todo. Bueno, yo tengo ya 2 años dando talleres de poesía Sí. online, y ese ha sido como también el mayor aprendizaje para las alumnas que tengo, ¿no? Partimos desde la base del respeto y el cariño siempre. Sí. Ahora, ¿qué pasa?
puedo súper entender que eres tú la que está en el texto, pero si el texto no funciona, si el poema no funciona... Si el mensaje no llega, si... Claro, no te estoy diciendo a ti que tú no funcionas, ¿sabes? Es como, por eso te digo, hay que escribir siempre en pro. El texto es el protagonista. Total. Siempre. Es lo que decías más Tú temprano. no eres importante, o sea, por más que te por duela... el poema, no por el lector ni por el escritor. Total. Se escribe por el poema, Sí. por el texto que está ahí. Total. Ya creo que sería como funcional ir cerrando, ir hacia los últimos 20 capaz. Me interesa también preguntarte cómo te llevas con otras estructuras narrativas, otras estructuras literarias. Si pensás la novela. Esa es red de periodista, pero está buena hacerla. Si pensás la novela, si no la pensás, si no te interesa, si pensás la obra de teatro, volviendo a esa... el de verdad, el esa verdadero teatro pauloguera, utópico, claro. ¿Lo pensás? ¿O Lo decís, pienso. estoy en la poesía, me siento bien acá y quiero seguir acá un rato más? Mira, lo pienso, lo pienso. De hecho, terminé de escribir un poemario que lo tengo allí sin ambición. Ujú. Terminé de escribir un poemario que estaba escribiendo desde hace 3 años y estaba un poco ciega dentro del proceso. Como Bien. que no entendía dónde iba, cómo iba. Yo pensé que ya estaba terminado y le di un tiempo y me di cuenta que no estaba terminado, que estaba por la mitad. Tenía que seguir. Un Fue montón de proceso- terminado la mitad. Un proceso precioso. Claro, qué nivel de negación el mío, ¿no? También de decir, no lo voy a continuar, es hasta acá. Hay un diálogo con la obra muy bonito. Total. Y lo terminé de escribir y bueno, creo que había puesto un post en Instagram porque fue como un sentimiento de... Traje algo a la vida que quería solo por el placer de traer algo a la vida, ¿sabes? Sin ambición de nada, sin ambición de compartirlo, publicarlo, hacer, porque es una movida tener un libro publicado. Sí, sí, sí. Y en algún momento sentí como, bueno, ya está, no voy a escribir más poesía, porque esto es como, este es mi último libro de poesía, ya fue. Y tenía como esa sensación, de la cual ahora no estoy tan segura, porque quizás la poesía es un formato que está ahí siempre cerca, ¿no? Sí. Sí, Cuando uno ya la escribió, yo creo que no la puedes dejar nunca. sí. Pero pienso mucho en la narrativa, claro. De hecho, tengo 2 años estudiando con Leila Guerriero haciendo taller de no ficción y la cantidad de textos que, bueno, que un taller así te hace producir es importante. Escribo todas las semanas. Desde hace 2 años. Claro. O sea, he estado en constante crecimiento, aprender, equivocarse, tener aciertos muy importantes y ha sido como un formato con el que estoy... Bueno, yo estudié periodismo, así que de Sí. alguna forma me es familiar también. Pero la no ficción con el periodismo narrativo, todo el Sí, tema, sí, sí. es otra cosa. Entonces me gustaría, sí, obvio, en algún momento llegar allí, pero de no ficción no estoy del todo lista. Pero sí, la narrativa también. Quizás Tiene. algo corto, una novela, no sé, no lo sé. El nivel de trabajo que te insume, el nivel de Es tiempo una locura. y el nivel de, bueno, poner el cuerpo, porque la escritura pasa por allí. Entonces Bueno, es muy vos hablas difícil. mucho de eso. Sí. Yo que el taller que tomé con vos, si no me equivoco, se llamaba así. La poesía de las cosas. Poesía de las cosas. Y hay algo en ver las cosas que también Sí. tiene que poner en el cuerpo. Para ver cosas Total. uno tiene que estar ahí. Total. Si no, no las ves. ¿Viste cuando te empiezas a escribir y es como, bueno, sí, voy a escribir tal, y terminas como así? No, no puedo. escribiendo? O sea, estás No, como- nadie escribe así. Nadie escribe Nadie. así. Es más, yo no escribo. Yo grito primero. Bueno, sale de acá. Tengo la sale ventaja, de agarro el adentro. micrófono, me Claro. pongo a dar vueltas acá, grabo todo y después estoy Bueno, imagínate. pasándolo así. Tiene que salir primero, Sí, sí, tiene que sí. pasar algo en el cuerpo. Yo termino con las piernas enroscadas en las patas o con la espalda así, me tengo que estirar, termino sedienta de una manera... Sí. Y pasar una novela por el cuerpo debe ser... No, es un trabajo. En algún momento he fantaseado con algunos drafts de cosas. Pasar personajes por el cuerpo. Sí, muchísimo. Y bueno, hay un esfuerzo allí. Terminé incluso teniendo episodios de dermografismo, que son como episodios de brotes de estrés Claro, en la piel. que salen en la piel, que es muy gracioso porque dermografismo es la escritura sobre la piel, en realidad. Entonces, bueno, El grafo soy ahí. un poco enferma de eso, De imagínate. escritura. Enferma de grafía. Enferma de grafía. Me Así parece. que, nada. Así se podría llamar el capítulo. Enferma listo. de grafía. Así que bueno, son proyectos que están. Claro que sí, eventualmente va a ocurrir, pero
No tengo prisa. ¿Te interesa leer acá en Mendoza? Me interesa, sí, por supuesto. Bien. Me gusta mucho Mendoza. Bueno, están en ambos libros, de alguna forma. De alguna forma sí. la has llevado con vos en tus Sí, libros. sí. Bueno, eso también me gusta escucharlo, porque creo que tenés tu público acá en Mendoza, creo que están tus libros acá, Sí. me acuerdo cuando presentaste... Sí, están. Malabrigada presentaste. Malabrigada, Acá al lado sí. había gente. Sí. Entonces poder lograrlo de alguna manera, ver de hacerlo y de que esta ciudad te haya apañado en ciertos momentos y lo haga ya con voz escritora y mostrando tus cosas, creo que puede estar bueno. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, muy bien. Me olvidé hasta que estaba resfriada y todo. Mirá, buenísimo. No se ha escuchado tampoco. Además, la gente supone que la voz de uno es así. Es totalmente cambiante, Sí. además. Me gustaría que nos regales una lectura Vale. de lo que vos quieras, del libro que vos quieras, y tenía pensado que hasta podías elegir algún otro libro si querías. Qué Acá están los dos difícil. tuyos y te puedo dar opciones de... Hay una antología de Elvira, estaba Alejandra, acá la veo. ¿Tienes algo de Vilariño? Ay, de Vilariño. Porque Vilariño es... ¿Viste? Cuando te preguntan, No, ¿tienes poetas creo favoritas? que tengo el PDF. ¡Qué horror! Pero ¡Qué horror! No puedo con todo. No, porque me la presentó una conocida, Vilariño, y me acuerdo de haberla leído con ella. De estar en una situación, viste, el libro en el medio, los dos leyendo, y no tengo el libro. Mira, hay una pregunta que te hacen mucho que es eso, ¿cuál es tu poeta favorito? ¿Qué sé yo? Y yo siempre digo que no tengo poetas favoritas, pero que claramente mi favorita es Idea Vilariño. Sí. Es un poco así, un poco no. Es una mujer que me enseñó que se le puede poner nombre a la simpleza de lo complicado, que es la tristeza, los sentimientos, ¿no? Vilariño tiene poemas que terminan diciendo como estoy triste y ya está. Sí. Y es como, bueno... Bueno, a mí me pasa con Pizarnik. Claro, bueno, pero qué mujer, hay que entrar con pinzas a Pizarnik. Mi psicólogo me mira mal cada vez que lo digo. Sí. No, hay que entrar con cautela, total. Sí. Hay que manejarla con mucho... Poco la recomiendo. Claro. No me tomo el atrevimiento de allí. decir... De prestar a que esa antología, por ejemplo. Bueno, como sí podría prestar, no sé, la antología de Benedetti. Claro. Sí, bueno, que es otra cosa. Es más fácil prestarla, Sí, ¿ves? Es más fácil entrar, pasear por ese lugar. Total. Pero siento que hay otros poetas donde sí hay que entrar con ese cuidado. Mucho. Porque con hasta en la guantes. simpleza de decir estoy triste y que sea eso la hoja, No, es poderoso. es poderosísimo, Sí, claro. sí. Y bueno, Vilariño es un poco así, pero te habla un poco desde un tono elevado, ¿no? Sí. Como que ella es muy, no soberbia, pero es una persona como imponente. Entonces, que una voz tan autorizada Eso te es así hable de como un sentimiento una autoridad, tan una profundo. fuerza en la voz, en el Total. texto, maravillosa. Mal. Sí. Bueno, yo te voy a regalar uno de cada uno, ¿te parece? Me parece maravilloso. De ese, como lo tienes todo marcado, vas a elegir. Yo voy a leer este, que es el Está número muy 28. marcado, lo estoy Muy viendo, marcado. está muy marcado realmente esto. Pasa que yo estaba muy mal en este libro. Yo llegué a este libro muy mal. Qué bien. Entonces, Qué bien. imagínate que está marcado ese pin. Claro. Te vas a decir Sí, por qué. los chiquititos. Sí. Este poema es uno de mis favoritos también. El número 28 de Malabrigada. Y lo escribí pensando en las montañas de Mendoza, así que lo voy a leer ya que estamos. ¿Cómo puedes ir por ahí pretendiendo que no pasa nada? ¿Cómo puedes reír tan alto, mirar tan grande, volver a ser tú? ¿Cómo no se te murió la parte que me besó antes de que amaneciera? ¿Cómo vuelves a tus murallas? ¿Cómo giras sobre tu eje y nadie te ayuda? ¿Cómo te vas a la montaña y hace frío y buscas la nieve? ¿Cómo haces para ir por ahí? Simplemente ir, pretendiendo que no pasa nada, y no llegas a mí. Había silenciado el micrófono para que haga menos ruido. Hermoso, me encanta. Ese libro lo disfruté. De este tengo recuerdos que lo disfruté mucho, de este que no lloré mucho. Lo siento. Sí, y a eso que para mí este libro es mucho más... O sea, ¿qué pasa? Malabrigada es como más visceral. Y creo que toda esta distancia es... Elegido. Y creo que toda esta distancia es más contenido, ¿no?
Me gusta el concepto propio del artista sobre los libros. Sí, Me yo gusta. siento que es un libro que está a punto de romper y no se rompe. En cambio, Ok. Malabrigada es un libro que está roto todo el tiempo, como desparramado, ¿sabes? Como te va ahí mostrando el dolor a cada rato. Sí. Voy a hacer una Malabrigada, me lo imaginaba. ¿Viste esos departamentos grandes, esas habitaciones grandes de Buenos Aires, con pocas cosas? Claro. Y un perchero bastante vacío Sí. y una cama. Sí. Y una silla. Una ventana abierta. Eso imaginaba, eso imaginaba en Malabrigada. Sí. ¿Y qué te imaginabas? Es que no podía, ahí no podía imaginar mucho. Todavía no he llegado. No podía imaginar mucho, estaba muy... Capaz iba mucho en Cierro Piño en ese Qué entonces. En esa lectura fue complicada. ¿Cuál es el que elegí? Tómalo, imagínate. Aunque no quede nada, toda esta distancia. Que no estés me obliga a aceptar mi vida. A veces entiendo que vas a volver. Lo entiendo con los músculos de los hombros. Se desvanece tu figura fácil para hacerse después, más adelante. Mientras tanto, yo, frente a mí, tengo que verme para decirme a la cara que puedo con esto. No con la distancia, sino conmigo en la distancia, integrando emociones que quiero nombrar, saber qué forma tienen para que se acaben. Le doy un nombre cualquiera y es peor. Digo incertidumbre y me parece una palabra muy larga que me da la oportunidad de sostener la nada. Si logro atravesarme entera, si logro mirarme sin romper en llanto, veré la mujer que habito y que soy valiente al quedarme siempre. Voy a poner musiquita, sonido de aplausos en el podcast y en YouTube. Pau, gracias. Primero agradecerte de manera muy sincera, y creo que por eso también te regalo mi libro, por haber compartido tu obra con la gente, que es una decisión muy grande para cada quien. Y segundo, agradecerte por haber venido hasta acá, por haberte hecho un ratito en estas vacaciones, supongo que son más o menos. Sí. En estas vacaciones tuyas para poder grabar esto. Espero que lo hayas disfrutado mucho, espero que llegue un montón de gente. Y nada, eso. Un montón. Fue Gracias a ti por el espacio, por la invitación, por tenerme siempre presente. Y bueno, me voy a disfrutar tu bastión seguro. Venga, listo. Nos retiramos. Cortame allá. Chau. Nos vemos los jueves de 19 a 21 y en los podcasts siguientes. Ahí va. Vamos a cortar acá.